¿Cómo se debe calcular el valor de las cuotas de administración en una propiedad horizontal? ¿Se puede fijar un valor igual para todos los propietarios o es necesario recurrir a ese factor conocido como coeficiente de copropiedad? Soy Gustavo Martínez, director de Con Toda Propiedad, y vamos a resolver estas y otras inquietudes. En efecto, si uno revisa el artículo 25 de la Ley 675 del 2001, que rige la propiedad horizontal en Colombia, encontrará que esta norma indica que el valor de la cuota de administración se calcula conforme al coeficiente de copropiedad. Entonces, si en una copropiedad tenemos diferentes áreas privadas, es decir, los apartamentos, unos son más grandes que otros, o las casas son unas más grandes que las otras, cada propiedad individual tendrá un coeficiente de copropiedad distinto y será con base en ese factor que se calcule el monto de la cuota de administración. La pregunta que habría que hacerse es, ¿el reglamento de propiedad horizontal dirá lo mismo? Por ahora, partamos de la base de que el reglamento de propiedad horizontal dice lo mismo que la ley. En ese sentido, la asamblea y el administrador estarán obligados a cumplir lo que indica el reglamento de propiedad horizontal y cobrar a cada propietario el valor de la cuota de administración conforme con ese coeficiente. Pero podrían entonces los propietarios en asamblea, que corresponde a la autoridad máxima de la propiedad horizontal, fijar un criterio diferente, distinto al del reglamento de propiedad horizontal. Insisto, por ahora digamos no, porque el reglamento de propiedad horizontal ya fijó como criterio el coeficiente de copropiedad y la asamblea no puede desconocer su propio reglamento de propiedad horizontal. Por más autoridad máxima que sea, no puede estar por encima del reglamento y está en la obligación de cumplirlo. Por esa razón, atendiendo lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, tendrán que distribuir las cuotas de administración de acuerdo con ese coeficiente de copropiedad. Esto se utiliza de la misma manera en cuotas ordinarias y extraordinarias. Recuerden que las cuotas ordinarias son las que se pagan cada mes en un valor fijado de acuerdo con el presupuesto general de gastos y las extraordinarias son las que se requieren eh, en determinadas fechas para ciertos gastos específicos. Las cuotas ordinarias y las cuotas extraordinarias se pagan conforme al mismo factor, es decir, de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Es un error común que se encuentra en las copropiedades cuando los mismos participantes en la asamblea dicen, bueno, está bien, las ordinarias paguémoslas todos de una manera diferente conforme al coeficiente de copropiedad, pero es que la extraordinaria es distinta porque es una inversión, es algo que se hace una sola vez y no tiene sentido entonces que lo paguemos diferente, paguémoslos todos por igual. Y muchas asambleas lo aceptan. Es un error, repito, porque la ley de propiedad horizontal, en ese artículo 25 que les mencioné, en el numeral tercero, claramente indica que el coeficiente será el factor a tener en cuenta para el pago tanto de despensas ordinarias como extraordinarias. Por esa razón, la cuota extraordinaria se liquida de la misma manera que la ordinaria, es decir, de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Pero hemos hablado mucho del coeficiente de copropiedad. ¿Qué es eso? Todo el mundo nos habla de los coeficientes, pero realmente no sabemos qué es el coeficiente de copropiedad y por qué este influye en el valor de la cuota de administración. Bueno, para hablar del coeficiente de copropiedad, recordemos que en la propiedad horizontal existen dos clases de bienes, los bienes privados y los bienes comunes. Los privados pues son los que le pertenecen a cada propietario de manera individual. Hablamos de su casa, su apartamento, su lote, el local comercial, la bodega, y él dispone libremente de ese bien. Él puede perfectamente venderlo, alquilarlo, disfrutarlo, mantenerlo desocupado, porque él es el único dueño de ese bien privado. Pero existen unos bienes que son comunes. Esos bienes comunes que son la portería, las vías, los ascensores, las escaleras, las fachadas, etcétera, le pertenecen en común a todos los propietarios. Todos son dueños de esos bienes comunes. Y todos están obligados al mantenimiento y conservación de esos bienes comunes, a contribuir para el mantenimiento de los mismos. Entonces, aquí volviendo al tema de los bienes privados, yo dispongo si mantengo o no mi bien privado. Yo sabré si le hago aseo, si pago los servicios, si no lo hago. Eso es mi decisión personal. Pero los bienes comunes
hay que mantenerlos por encima de la voluntad individual de cada propietario. La voluntad común es que todos los bienes comunes deben estar en buen estado de servicio, hacer un buen mantenimiento a los mismos. ¿Quién cubre ese mantenimiento? Pues los propietarios de esos bienes comunes. Y como dijimos, todos los propietarios son en común copropietarios de ese bien que llamamos, disculpen la redundancia, común. Pero ¿en qué proporción son propietarios? No son propietarios de manera igual. El propietario de un bien privado de mayor tamaño es copropietario de una mayor proporción de bien común. Obviamente, el propietario de un bien privado de menor tamaño, pues tiene una menor proporción de propiedad sobre ese bien común. Esa proporción de propiedad se llama coeficiente de copropiedad. Por eso entonces, de acuerdo con el área privada de cada bien privado, la proporción de propiedad será mayor o menor. Y ese coeficiente de copropiedad entonces será mayor o menor. Ahora sí, si mi coeficiente de copropiedad es mayor, pues mi obligación para contribuir al mantenimiento y conservación de ese bien común será mayor. Si yo soy dueño de más área común, seré entonces responsable de contribuir en mayor proporción al mantenimiento y conservación de esa área común. Estando claro entonces qué es el coeficiente de copropiedad y cómo se calcula, repito, con base en el área privada construida, surge la pregunta que dejamos en el aire al comienzo cuando dijimos la fórmula para pagar las cuotas de administración en principio tiene que ser la misma de la ley. La pregunta ¿es posible fijar un criterio diferente para pagar las cuotas de administración? Bueno, la Corte Constitucional examinó este tema de la obligación de pagar conforme al coeficiente de copropiedad. Y en su momento dijo en su sentencia que el criterio de pagar de acuerdo con la proporción de propiedad era un criterio válido, que el legislador lo ha podido adoptar, pero que también habría sido un criterio válido decir que se pagara conforme al servicio que se obtuviera. A mayor servicio, mayor cantidad de pago. La ley de propiedad horizontal nuestra, la 675, no aceptó ese criterio porque indicó que todos los propietarios estaban obligados a pagar independiente del servicio que se obtuviera. La Corte Constitucional también dijo entonces que era posible pagar conforme a un criterio de todos por igual, independiente de si tienen servicio o no, independiente del tamaño o no. Nuestra ley, repito, no aceptó ese criterio. Pero ¿sería posible que en nuestros reglamentos de propiedad horizontal fijáramos un criterio de pagar todos por igual? Yo, Gustavo Martínez, considero que si en el reglamento de propiedad horizontal se escribiera que el factor a tener en cuenta no es el coeficiente de copropiedad, sino todos por igual, sería factible entonces pagar todos por igual. Pero insisto, si el reglamento de propiedad horizontal así lo indica. Porque si el reglamento es exactamente igual a la ley, habrá que pagar por coeficientes de copropiedad. Si el reglamento dice, vamos a pagar no de acuerdo con el coeficiente, sino todos por igual, y así lo acepta el 70% del total de coeficientes al reformar ese reglamento que estoy seguro originalmente decía todos por coeficiente, pues a partir de la fecha que se haga esa reforma sería válido, a menos que alguien demandara la nulidad de esa reforma al reglamento y un juez determinara que esa es una norma de orden público que no se puede desconocer y que por tanto siempre habrá que pagar conforme a los coeficientes de copropiedad. Yo dejo esa inquietud, serán ustedes quienes definan en sus copropiedades si reforman sus reglamentos de propiedad horizontal para indicar que no pagarán conforme al coeficiente, sino todos por igual. Pero quiero dejar muy claro, es lo que diga su reglamento de propiedad horizontal. La asamblea no puede desconocer el contenido del reglamento. Y si su reglamento dice que se paga por coeficiente, porque lo han adaptado exactamente a la ley 675, entonces habrá que pagar conforme con los coeficientes de copropiedad.